Bien, hay que recordar que cuando editamos un plano, un formato de plano, es importante guardarlo también como otra opción de hacer planos en SolidWorks, es guardar el archivo como formato FES y únicamente o formato de lo que se nos ocurra, formato del trabajo que estemos haciendo, y el formato se puede guardar. Ahora bien, hay que recordar que una vez que se edita con una imagen bitmap, como es el caso de nuestro símbolo del sistema, el plano al ser exportado a PDF se exporta como una imagen, como un tipo BMP, y en este caso la imagen sale escaneada en un tipo scanline, donde precisamente no se puede editar en absolutamente de ningún modo, eh, puesto que entra como imagen. Y aunque se quiera maquillar, posiblemente a lo mejor en Photoshop se pueda lograr. Sin embargo, aquí la parte importante es que un plano, bueno, este lo voy a cerrar, un plano, así como lo observamos, puede tener sus líneas ocultas o puede no tener sus líneas ocultas. Aquí vemos las líneas, cómo se observan. Aquí nos sirve de alguna forma observar cómo se ve nuestro plano. Aquí tenemos el plano al cual se observa, y únicamente donde omitimos las líneas internas es en la vista superior. Sin embargo, al tener este plano en un modo A2, o sea, en este caso se tendría que abrir un archivo nuevo como tipo de dibujo, se le da a aceptar, y aquí lo que se hace es elegir cualquiera de estos elementos y traer el dibujo normal. Aquí no vamos a examinar, vamos a utilizar cualquiera de los elementos que nos da por default, y en este caso lo cierro, y aquí ya vemos el plano totalmente ya editado con los elementos que habíamos platicado. Recuerden que al sacar las cotas, una vez que se toca cada cota, podemos modificar con las líneas indicativas la visualización del texto, y también se pueden modificar algunos contextos de línea en caso de que se quieran modificar, pero hay que tener cuidado porque muchas veces no nos las registran los sistemas de impresión. Y aquí recuerden que es el texto horizontal. En esta parte de la posición del texto eh, es muy importante eso. Si aquí desactivamos usar fuente de documento, podemos utilizar la fuente, y al abrir la fuente nos va a traer el cuadro para editar, así como lo ven, escoger la fuente, y aquí podemos utilizar precisamente nuestro elemento. Aquí ya se puede modificar el tipo de letra, el tipo de número, eh, su tamaño, etcétera. Lo voy a poner cancelar, para mí no es relevante esto, puesto que eh, el que trae por default es bastante claro, es un número genérico. Y bueno, nada más aquí hay que recordar que bueno, aquí en la cota vamos a cancelar, le ponemos escape, y cuando se ponga este recuadro naranja, estamos seleccionando la visualización del dibujo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ocultar este elemento, aquí tenemos los estilos de visualización, y aquí podríamos utilizar los estilos de visualización recordando cómo se aplican. Entonces aquí podemos utilizar un medio un poco más valorado, donde podemos observar al pie de la letra cómo nuestro dibujo actúa o interactúa. En este caso el dibujo, una vez que ya está resuelto, es muy importante que aquí arriba pues ya apliquemos el compendio de nuestro módulo de herramientas, imprimir, lo mandamos a imprimir. Siempre es importante configurar nuestra página
Y recuerden, ajustar papel, alta calidad, escala 100, es muy importante, y el tamaño de la hoja. El resultado finalmente de esta edición pasa a ser precisamente un dibujo con estas características. Sin embargo, el dibujo por default que nos puede traer, en este caso SolidWorks, es este. Aquí observamos las líneas del dibujo y este formato es muy importante recordarlo, plano rodaja 2, lo recordamos, y al abrir nuestro CorelDRAW con un formato de plano vamos a importar, y al importar el plano nosotros podemos editar el plano de tal manera que lo podemos maquillar para que se adecue a las necesidades que precisamente se nos requiere en la academia, en la escuela, en la empresa, en el contexto donde nosotros trabajemos. Aquí observamos cómo el plano de la rodaja ya se trae consigo mismo, y aquí lo que se hace es desagrupar con el clic derecho los objetos. Una vez que los objetos son desagrupados, hay que considerar que todas estas líneas se borren, y lo que yo les recomiendo es aquí siempre darle clic derecho y agrupar objetos. ¿Para qué? Para que en caso de modificar nuestra escala, siempre es importante tener un antecedente de cuánto es el original y cuánto vamos a escalar. Aquí le doy control C, control V. Cuánto vamos a escalar el original del real. Entonces, si ustedes se fijan aquí el dibujo, lo podríamos escalar prácticamente a la mitad. Lo podemos comparar y el dibujo se escala. Aquí el dato curioso es que la medida siempre va a estar escalada, la medida del dibujo siempre va a estar escalada, las cotas no van a cambiar, y aunque nosotros hagamos esto en SolidWorks también se hace. O sea, nosotros podemos mandar a imprimir en formato carta y nuestro dibujo va a responder estas medidas. Entonces, esta cuestión de las escalas es un dato que hay que estudiar, hay que evaluar de acuerdo a las normas, pero hoy en día ya los programas lo que hacen es respetar el dibujo en una proporción real, donde se indique que si esta es mi escala 1 a 1, en el otro dibujo hay que considerar que el tamaño de nuestros elementos conserven su tamaño, y de lo contrario siempre es importante indicar, de acuerdo a la norma, nuestra escala de dibujo, pero conservando siempre la característica de nuestro sistema de acotamiento. Bien, aquí lo que se hace es generalmente bloquear el fondo, y aquí lo bloqueo, y en este elemento lo que hago es desagrupar con el clic derecho nuevamente mi rodaja. Aquí lo que hago es seleccionarla, la muevo un poco hacia abajo, y aquí podemos partir a hacer un recuadro donde al tenerlo aquí con el rectángulo le podemos dar ya un espesor a nuestra línea de acuerdo a como nos lo indica la norma oficial mexicana o la norma ANSI, cualquiera que estemos trabajando. En estos casos, por ejemplo, si queremos editar nuestras cotas, podemos aquí editarlas dándoles un puntaje mayor al texto, a los números, y se le puede corregir el color a la cota. En este sentido, podemos hacer pues totalmente un plano diferente al que nos proporciona SolidWorks, apoyados precisamente en programas de vectorización, donde podemos lograr una eficacia muy importante en cuanto a lo que es nuestra calidad de planos. Una vez que el plano ya lo terminamos, es muy importante publicarlo en PDF, y el resultado de ese plano básicamente sería este. El binder o el PDF
nos permite hacer precisamente este dibujo, y gracias a estas características se pueden lograr ediciones de planos mucho más interesantes, como en el caso que se observa aquí, por ejemplo, donde ya editamos nuestra línea, nuestro dibujo, y aquí observamos cómo el dibujo ya cuenta con un elemento totalmente normalizado de acuerdo a como nuestra academia nos lo requiere. Muchas gracias, espero esto les haya servido de mucho. Hasta luego.